Isaías capítulo 44, el verso 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Qué alegría poderte saludar en esta nueva mañana y saludarte con esta palabra, con esta promesa de nuestro Dios. Una promesa para todos aquellos que están atravesando por tierras secas, por tierras áridas. Dios nos dice en esta palabra: no importa cómo esté esa tierra, si no esté produciendo nada, si está estéril, no importa, porque yo soy el que derramo aguas sobre ese sequedal. Yo soy el que hago producir esa tierra árida. Yo soy el que derramo mi espíritu sobre ti, sobre tu casa. Yo soy el que bendigo toda tu existencia en esta tierra. Así que levántate en esta mañana y dile a Dios gracias, porque hoy yo te puedo entregar mi tierra seca, mi tierra árida, Dios. Te la voy a entregar en tus manos, soberano Dios, porque hoy yo creo en tu palabra, creo en tu promesa, Rey de los cielos, que tú eres el único que tienes el poder para hacer de mi vida una vida fructífera, Dios, por el poder de tu Santo Espíritu, Dios eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Vamos a compartir en esta mañana nuestro devocional, Sabiduría de Dios para navegar por la vida. Libro de los Proverbios, capítulo 24, el verso 29. No digas: como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Vamos a continuar con este tema de los sentimientos, y sobre todo con este sentimiento como es el odio, como es el rencor. Este sentimiento que nos esclaviza, este sentimiento que muchas veces nos lleva a guardar, digamos, allí venganza contra aquellos que nos han causado daño, que nos han hecho una herida, que nos han provocado una dificultad. Muchas veces este sentimiento nos lleva a la venganza. Y es aquí donde esta palabra de Proverbios nos dice: no digas, como me hizo, así le haré. No, debemos de ser hombres y mujeres que estemos dispuestos a hacer el bien, a perdonar, a pasar por alto la ofensa. Esto es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios, la palabra que viene de la boca de Dios. Nos enseña es a que estemos dispuestos, a que estemos prontos a perdonar, a arreglar las diferencias, a arreglar los problemas que tenemos contra los demás o que los demás tienen en contra de nosotros. En el devocional pasado hablamos de cómo nosotros debemos de responder a todos aquellos que nos odian, que nos aborrecen por causa de Cristo, por causa de tener nuestra fe, nuestro corazón en Dios, por causa de vivir una vida de temor a Dios. Pero en esta mañana quiero centrarme en nosotros, en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo, porque también entre nosotros también nos herimos, también nos dañamos, también nos ofendemos, también entre nosotros tenemos la tendencia a guardarnos rencor, a odiarnos o a aborrecernos. Entonces el tema de esta mañana es: ¿qué es lo que tenemos que hacer para sanar los odios o los rencores entre los creyentes? Escucha muy bien esto. ¿Qué es lo que debemos o tenemos que hacer para sanar los odios o los rencores entre los creyentes?
entre el pueblo de Dios. Y antes de ahondar un poco en este tema de lo que tenemos que hacer, quiero que escuches estas frases o estas palabras, que quiero que medites, que coloques en tu corazón y que ellas también, te motiven a buscar la reconciliación con tu hermano, con tu amigo, con tu prójimo. El perdón llega cuando los recuerdos ya no duelen. Cuando damos el primer paso hacia la reconciliación, demuestras que te importa más esa persona que tu orgullo. Cuidado con esto. Tenemos que dar el primer paso hacia la reconciliación, y esto demuestra que nos importan más las personas que nuestro propio orgullo. El perdón borra lo que el tiempo no borra. El perdón llega cuando reconocemos que nunca hubo nada que perdonar, sino que había algo que aprender, algo que comprender. La vida es demasiado corta para estar tristes, para estar enojado, para tener rencor, para mirar atrás, para estar deprimido, para ser cruel. Hay algo tan necesario como el pan de cada día, y es la paz de cada día. Y la paz, sin la cual el mismo pan es amargo. Una vez más, hay algo tan necesario como el pan de cada día, y es la paz de cada día. La paz sin la cual el mismo pan es amargo. El perdón es la economía del corazón. El perdón aborra el gasto de la ira, el costo del odio, el derroche de los espíritus. Ten esto en tu corazón en esta mañana. El perdón es la economía del corazón. Si algo nos enseña Dios referente a este tema, como es los odios, como son los rencores, es a que tengamos el corazón lleno de esta economía. Algo que no puede faltar nunca en nuestro corazón es la capacidad para perdonar. Esta es la economía más grande que todo hijo de Dios debe cosechar, debe de procurar cada día aumentar en su corazón. Que todos los días nuestro corazón esté lleno de esto. Y esto es lo que Jesús básicamente le estaba enseñando al apóstol Pedro cuando él le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y el maestro le contesta: Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En otras palabras, Pedro, quiero que en tu corazón esté la economía del perdón. Que todos los días de tu vida tengas esto allí atesorado en tu corazón. Porque es verdad que vamos a estar viviendo en medio de personas, en una congregación, donde vamos a tener muchas diferencias, donde vamos a recibir ofensas, también donde vamos a ofender. Así que Pedro, prepárate para que tu corazón esté lleno de la capacidad de perdonar a tu hermano que peque contra ti. Ahora, mis amados, yo personalmente creo que Dios sabe que cuando alguien nos ofende, nos causa daño o nos hiere profundamente en nuestro corazón, la respuesta de nuestro mismo corazón es un profundo odio, resentimiento o rencor, o un resentimiento contra esa persona, y esto nos conduce a querer divulgar la ofensa recibida,
esto termina en chismes porque no buscamos los medios, las personas involucradas y las personas adecuadas para resolver las ofensas y buscar las reconciliación. Mira esto tan importante en nuestra vida. Dios sabe qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando alguien nos hiere, cuando algo nos causa un dolor, cuando alguien comete algo contra nosotros. Dios sabe que lo que nosotros vamos a querer hacer es divulgar la ofensa, estar por allí chismeando entre el pueblo, generando malestar entre los demás. Y esto sucede porque no somos capaces de hablar con la persona que se tuvo el altercado, que se tuvo el problema, porque no buscamos las personas adecuadas para resolver esa situación y buscar la reconciliación. Y el libro de Levítico, capítulo 19, el verso 16 al verso 18 nos dice: mira, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo, yo Jehová. Entonces mira lo importante. Porque Dios dice que debemos de buscar la persona, de colocarnos a paz con ellos, de no guardar rencor, de no guardar allí un resentimiento, un odio contra el hermano. La razón es por esto, para que esto no se convierta, mi amado, en un chisme dentro del pueblo de Dios. Y seamos sinceros, esto es muchas veces lo que pasa entre los hermanos, entre las iglesias. La noticia va, la noticia viene. Si tú supieras, hermano, lo que me hizo, si tú conocieras lo que fulano me causó, pero nunca se atreven a buscar esa persona o a buscar las personas involucradas, buscar las personas correctas para resolver ese problema. Y todo esto entonces se convierte en un chisme, en una murmuración dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios. Así que la escritura es clara. Nos dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Cuidado con eso. No te des a este tipo de conducta o a esta situación. No andarás chismeando. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿O cómo es que debe de proceder el pueblo de Dios para arreglar los problemas o arreglar las dificultades o las relaciones dentro de los creyentes? ¿Qué es lo que se debe de hacer y cómo debe de proceder el pueblo de Dios? El libro de Deuteronomio, capítulo 15, el verso 21 y otros pasajes que vamos a leer en esta mañana nos van a dar, las directrices, nos van a dar los parámetros, nos van a mostrar cuáles son los caminos que nosotros tenemos que tomar para arreglar las diferencias. Y mira lo que dice la palabra del Señor: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien
Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más un mal semejante en medio de ti, y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Mira entonces lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y no solamente en el Antiguo Testamento, porque ahorita lo vamos a mirar también en el Nuevo Testamento. Lo primero que podemos ver de este texto es que Dios dice, hombre, para que esto no sea un chisme, una murmuración o una falsa acusación, lo mejor es que se tome 2 o 3 testigos y vayan delante del sacerdote, delante de los ancianos, delante de los jueces que hayan en aquel tiempo, que vayan allí y se presenten delante de Jehová, para que no se haga, digamos, un juicio arbitrario, para que realmente esto se resuelva de la manera adecuada. Y cuidado con aquellos que van a testificar falsamente, pónganle cuidado, indaguen bien, investiguen bien, porque es que muchos vienen a acusar al hermano, es por unas cosas que realmente, mi amado, no tienen ningún sentido. Vienen a acusar al otro por unas simplicidades, por unas cosas, mis amados, que no tienen ninguna razón realmente de ser. Libro de los Proverbios, capítulo 24, el verso 28 nos dice: no seas sin causa testigo contra tu prójimo, ni lisonjees con tus labios. Proverbios 25, el verso 18 nos dice: martillo y cuchillo, saeta aguda, es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 19 al verso 20. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y el Evangelio, según San Mateo, capítulo 18, verso 15 al verso 22, nos dice: por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mira entonces estos pasajes, cómo están allí relacionados. Son textos paralelos que nos hablan del mismo procedimiento que se debe de hacer, que se debe tener presente en la iglesia
para poder resolver los conflictos, los problemas que hay entre los hermanos, y la gente no se quede allí en su resentimiento y en su odio. Y me encanta lo que este pasaje nos enseña. Nos enseña una vez más a que no andemos con chismes, a que no vayamos con murmuraciones, que realmente lo que nosotros vamos a juzgar o aquello por lo cual se va a acusar a alguien tenga un fundamento, tenga una realidad, realmente sea un pecado, realmente sea algo que se haya cometido contra esa persona. Pero también la Escritura nos dice cómo lo debemos de hacer. Debemos de buscar hablar con el hermano. Si no lo podemos resolver con él, tenemos que entonces ir allí a buscar los testigos que necesitamos, 2 o 3, para que allí conste toda palabra. Y si no lo podemos resolver allí, pues entonces delante de los ancianos, delante de aquellas autoridades que Dios ha establecido según su ley, para que resolvamos estos conflictos que muchas veces afectan nuestra armonía, nuestra coinonía, nuestra hermandad dentro del pueblo de Dios. Ahora, me encanta la pregunta que Pedro le hace a Jesús. La pregunta de Pedro es que no es qué hago si alguien me ofende, si alguien no me habla, si alguien me mira mal, no. La pregunta de Pedro es una pregunta muy clave. Señor, ¿qué hago contra aquel hermano que peca contra mí? Escucha que él está hablando, peca contra mí. Y esa palabra, pecado, es una palabra muy importante, es amartia o amartía, que eso significa un error trágico que alguien comete contra mí. Señor, ¿qué hago si alguien comete un error trágico que me cause una tragedia en la vida? ¿Qué hago? Mira lo importante. ¿Qué hacemos cuando alguien realmente comete una falta de esta índole, de esta naturaleza? Una falta que realmente destruya tu vida, que destruya tu familia, que destruya tu hogar, que destruya tu vida en esta tierra. Error trágico. Porque hay cosas que no es un error trágico. Hay algo que realmente, mis amados, no corresponde a esta naturaleza. Amartia es delito, falta grave que me cause una desgracia. ¿Qué hago?, pregunta el apóstol Pedro a su maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí entonces tenemos que entender que hay cosas que no causan, digamos, una tragedia ni una desgracia contra nuestras vidas, sino, mis amados, que muchas veces nos dañamos, nos descomponemos, es porque somos muy orgullosos, muy soberbios, muy quisquillosos, demasiado sensibles, intolerantes. Terminamos odiando y aborreciendo a otros producto de nuestra inmadurez espiritual. Escucha muy bien esto, porque muchas cosas por las cuales nosotros odiamos o aborrecemos un hermano en la fe, aborrecemos un miembro del cuerpo de Cristo, es por esto, causa de nuestra inmadurez espiritual. Somos intolerantes, somos orgullosos, somos demasiado sensibles, mis amados, y esto muestra que nuestro corazón todavía, mis amados, no ha madurado en la fe. ¿Cuántas cosas no se viven en la iglesia así? Hermano, pero usted, ¿por qué odia a esa persona? No, porque no me saludó, porque no me abrazó, porque cuando yo entré por la puerta me levantó la ceja. Si usted supiera cómo me miró.
Y esas son las cosas que muchas veces dan lugar a que las relaciones de una congregación se destruyan, se vean afectadas. Pero realmente se investiga y se va realmente a mirar qué es lo que ha sucedido. Hermano, no hay nada. Tiene que decir, hermano, pero venga, ¿qué es lo que a usted le pasa? No se preocupe tanto si no lo miran, si no lo saludan. No se preocupe por esas simplezas de la vida. No se complique por eso, mi amado. Entonces, mis amados, mira que Jesús está hablando aquí pecado, error trágico, cosas que realmente nos causen unas desgracias. Si no somos capaces de perdonar las cosas más simples, ¿te puedes imaginar si realmente tú puedes perdonar a alguien que te cometa una tragedia, que te cause una desgracia? Yo creo que no, mis amados. Libro de Colosenses, capítulo 3, verso 12 al verso 14 nos dice: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Yo creo que esto era lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Pedro cuando le hizo esa pregunta. ¿Sabe qué, Pedro? Prepárese más bien para que se acobije o sea vestido como un hijo de Dios. Llénese de amor, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Y sabe qué, Pedro? Aprenda a soportar los unos a los otros. ¿Y sabe qué, Pedro? Vístase de amor, que es el vínculo perfecto. Y esto es lo mismo para nosotros, mis amados. La madurez es la capacidad de cosechar sin disculpas y no quejarse cuando las cosas no van bien. Uno muchas veces en las iglesias trata con personas, con hermanos que todos los días, digamos, alegan o discuten, que son personas muy, pero muy maduras. Y en esa madurez que muchas veces que ellos dicen tener, uno les ve que, mejor dicho, todos los días vienen pidiendo que se disculpen de ellos. Ay, que el pastor tiene que pedirme perdón, que Julano tiene que pedir perdón, que Julano tiene que disculparse de mí, que por lo que me dijo, que por lo que me hizo, que porque no me saludó, que porque no me llamó. Y así muchas veces dicen que soy maduro. No, mi hermano, eso es inmadurez. Entonces, la madurez es la capacidad de cosechar sin disculpas y no quejarse cuando las cosas no van bien. Que esto es lo que hacen muchos hermanos. Mira, hay hermanos en las congregaciones que se quejan por todo y se quejan contra todos. Ay, es que yo no puedo soportar eso porque yo soy muy madura, llevo muchos años en el Señor, es que yo conozco mucho la palabra del Señor. Mira, no conoces nada, porque si tu vida es de quejarte, eso muestra, perdóname lo que le voy a decir, mi amado, pero eso muestra que todavía estás en pañales, que no has crecido en nada, que el amor de Dios es muy escaso en tu corazón, es muy escaso en tu vida. Entonces, yo creo que esto es lo que Jesús le estaba diciendo al apóstol Pedro. Ahora, volviendo a estos textos de la palabra del Señor, estos textos tienen como propósito buscar la reconciliación y la restauración de las relaciones de las personas que viven o están pasando por momentos de desacuerdos,
están allí en un permanente conflicto y buscar que esas personas vuelvan a la armonía y promover las sanas relaciones dentro del pueblo de Dios. Ahora, los creyentes, como lo vemos en la palabra, tienen la obligación de llevar los conflictos, de llevar los problemas o las diferencias que tienen contra otros creyentes delante de las autoridades, delante de los ancianos o delante de aquellas personas maduras establecidas en la iglesia para la resolución de los conflictos, como lo establece Dios en su palabra desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora, las autoridades tienen el deber y la obligación de buscar la solución bajo la dirección de la ley de Dios y bajo la presencia del Rey de los cielos. Escucha que esto es muy importante. La obligación tuya es llevar los problemas allí. Y la obligación de las autoridades es buscar resolver eso, no conforme a sus criterios, no conforme es que el hermanito me cae bien, no, es conforme a lo que dice la ley y hacerlo bajo la presencia del Rey de los cielos. Este Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 19 nos dice claramente que si 2 o 3 se colocan de acuerdo en este contexto, no se refiere para orar, sino se refiere a la disposición del corazón de las personas para buscar solución a los conflictos, los problemas causados por alguna de las partes, y no queden odios o rencores que los conduzca a practicar la venganza. Mire, 2 o 3. Yo sé que este texto muchas veces nosotros lo hemos tomado mal, lo hemos usado de la manera incorrecta. Con esto no estoy diciendo que es un pecado tampoco, ¿no? Pero el texto bien usado de 2 o 3 es el texto para arreglar los problemas, para discutir los asuntos. Muchos lo han tomado simplemente como 2 o 3 para orar. Ay, que si 2 o 3 se colocan a orar, el cielo va a responder. No, mi hermano, mire, Dios responde a uno, le responde a 2, le responde a una multitud. Eso en la oración no es. Es en el asunto acá, como lo dice el libro de Deuteronomio, como lo dice aquí el Evangelio de San Mateo. Es que 2 o 3 personas, mis amados, tengan el corazón dispuesto para dialogar, para hablar, para resolver esos conflictos, lo hagan delante de la presencia del Rey de los cielos, del Rey de gloria. Por eso, mira que el contexto de este texto es un contexto de perdón, no es un contexto de oración, es un contexto de reconciliación, es un contexto de liberarnos de ese peso del odio, de ese peso, mi amado, del resentimiento, de liberarnos de ese deseo de venganza. Ese es el contexto de la palabra de Dios. Así que yo quiero que tú uses esto de la manera correcta en tu vida. Entonces tú ya sabes, cuando tengo problemas con el hermano, cuando tengo diferencias con el hermano, ¿qué es lo que debo de hacer según la palabra? Llevarlo a la iglesia, buscar allí los testigos para que estemos ahí delante de la presencia del Rey de Gloria, y el Señor se va a glorificar entre nosotros. Permítame terminar con esto en esta mañana. Miren, mis amados, muchos buscan para solucionar los conflictos 2 o 3. Un carnal, un neófito y un incrédulo. Y entonces, ¿cómo queda la cosa en la iglesia? Como un chisme, una carnalidad allí. Mire, tú tienes que buscar las personas adecuadas. No vayas delante de cualquiera. Muchos sí buscan 2 o 3, como ya te lo dije. Un carnal, un neófito, quiere decir uno que no sabe trazar la ley de Dios, que no conoce la ley de Dios, y buscan otro incrédulo. Ahí tienen los 3. ¿Qué sale de ahí? Un conflicto, una murmuración mucho más grande, mucho más odios y resentimientos. Así, mi amado, que el Señor te bendiga en esta mañana, y en el próximo devocional te ruego que sigas escuchando esta palabra.
que no te apartes de esto, porque esto es de vital importancia. Hermano, esto es de vida o muerte. Si no perdonamos, Dios no nos perdona. Si no nos reconciliamos con el hermano, tampoco nos reconciliaremos con Cristo. Que Dios te bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén.